Aprovechando que estamos en el mes del orgullo, quise abordar este tema del que he sido testigo más de una vez. Estoy hablando de la fetichización tan fuerte que sufren las personas pertenecientes a la comunidad en la literatura, cine y arte, y a sus fans que constantemente perpetúan esta deshumanización, incluso a veces sin darse cuenta, y sobre todo en los géneros BL y yaoi. Mientras comento este fenómeno, acompáñame a dibujar a mi personaje favorito de mi manga favorito, el señor mono. Sin alargar más la intro, comencemos. Sabemos que el tema de pertenecer a la comunidad es bastante tabú, y por esta razón ha sido históricamente muy difícil encontrar representación abierta de la comunidad en los medios convencionales. Que no se trate de personas usando la comunidad como disfraz, es decir, usando alguna parte de la comunidad como performance y beneficiándose de ello. Claro que tenemos ciertos ejemplos en los que hay personajes pertenecientes a la comunidad, pero en incontables ocasiones los personajes caen en estereotipos muy marcados y que son extremadamente dañinos para la imagen de la comunidad. Afortunadamente con el tiempo vemos cada vez más contenido que nos ayuda a representar lo que somos sin caer en cosas malas. Pero de todas formas, aún no nos hemos librado de la constante comparación con los estereotipos, las burlas y discriminación, incluso a personajes ficticios y a sus creadores. Aún a día de hoy tomamos como contenido de culto o representantes de la comunidad a piezas bastante problemáticas y dañinas. Tomen como ejemplo del cine y literatura Call Me By Your Name, que sí, muy linda la historia de amor y autodescubrimiento y lo que quieran, pero no podemos ignorar la diferencia de edad tan grande entre los protagonistas y cómo esto perpetúa la creencia de que los gays son archivos PDF, si me entienden. Es decir, personas a quienes les gustan otras personas extremadamente menores. O con contenido más reciente, la innumerable cantidad de mangas y manhwas yaoi que tratan de relaciones entre familiares, relaciones sin consentimiento o simplemente relaciones extremadamente tóxicas y violentas en muchos sentidos. Como estábamos viendo en el punto anterior, todas estas cosas que se muestran en los medios resultan siendo muy dañinas, sobre todo cuando se perpetúan estereotipos. Algunas de las cosas que más se ven son la creencia de que las personas de la comunidad son súper degeneradas porque disfrutan de cosas que realmente no están bien. Como mencionaba antes, de personas más menores que ellos, de gente que no está de acuerdo en tener la relación, de personas que no pertenecen a la comunidad, con familiares, animales, etc. Todas esas son cosas horribles que comienzan a verse como normales porque constantemente estamos expuestos a ese tipo de contenido. Y sumado a todo este daño, tenemos que el contenido de este tipo genera que sus protagonistas sean vistos meramente como objetos que sacian un deseo o fetiche en los espectadores. O sea, no se ve una historia de amor de dos personas como la veríamos en cualquier otra parte, mucho menos una historia centrada en otra cosa que a veces toca temas como el amor, el autodescubrimiento o algún tema relacionado, sino que esto se convierte en contenido para adultos basado en el morbo que satisface a un público específico y esa es su única función. Aquí haré un pequeño paréntesis para explicar esta adicción particular. Dudo que sea necesario, pero no sobra recordar que yo no soy una profesional de nada y que hablo basándome en investigaciones que hice al respecto y todo está explicado con mis palabras. En general las adicciones surgen porque lo que sea que la cause interfiere con el funcionamiento normal del cerebro. Hace que éste busque constantemente la liberación de ciertas hormonas y toxinas que se producen justamente por el consumo de lo que nos genera la adicción. Y este ciclo nos vuelve dependientes de esto. Una de las cosas que más causa adicción a día de hoy es el contenido para adultos. Este tipo de contenido es hiperestimulante y trae consigo un montón de cosas negativas. Y entre estas se puede crear una iniciación temprana en actividades sexuales de una persona, se puede incitar a conductas problemáticas, genera expectativas irreales y genera un montón de desinformación, entre muchas otras cosas. Ahora con esto claro, continuamos al siguiente punto.
¿Creían que hoy no iba a hablar del patriarcado? Este tema nunca puede faltar en este canal. Para nuestro mundo es bastante común ver contenido de dos mujeres teniendo relaciones tanto físicas como sentimentales, porque esto es lo más aceptado a nivel social para el placer de los hombres. Esto es así porque como en nuestra sociedad lo importante es el disfrute de los hombres heterosexuales, es extremadamente común ver representada en la media en general la fetichización del amor lésbico. Este se ve únicamente como un recurso para satisfacer los gustos de los espectadores hombres. Pero así como las lesbianas le generan morbo y curiosidad a los hombres heterosexuales, la mayoría de mujeres heterosexuales les produce lo mismo una relación entre hombres gays. Y más aún si les amamos parte de fantasía y parte de ficción, y exploramos varias cosas que a nivel social jamás veríamos abiertamente. Lamentablemente la mayoría de mujeres de las que hablo son niñas y adolescentes, sobre todo si hablamos de contenido en internet, como ya los mencionados webcomics. La exposición al contenido tan explícito y deshumanizante a personas tan jóvenes puede resultar en cosas horribles, como la adicción a este o todo el problema de fetichización que comentamos anteriormente. Claro que todo esto también pasa con la fetichización de las mujeres, pero esto está más normalizado tristemente. Más de una vez me he topado con muchachas que creen que así se ven las relaciones entre dos hombres, que idealizan de una forma muy rara a los hombres gays, o dicen solo disfrutar del contenido de parejas del mismo sexo porque el resto tienen algo malo o aburrido, y se terminan convirtiendo en contenido que daña bastante la percepción de estas chicas. O sea, y realmente es lo mismo ver una historia de amor que tiene personajes heterosexuales u homosexuales, pero lo que llama a estas personas es el morbo. Y como está tan mal visto ser un hombre que no sigue los estereotipos o las normas sociales, genera mucho más morbo. Brevemente llegué a mencionar que no pienso que todo sea tan malo. Sé que hay un contenido que ha significado un avance y aceptación muy grande a la comunidad frente al resto del mundo, e incluso es posible disfrutar mucho de este contenido que a veces puede llegar a tener cosas raras. Por ahí en 2018 yo veía muchas personas interesadas en este tema, que abiertamente eran súper fanáticas y toda su presencia en internet se relacionaba con esto. Muchas veces se creaban comunidades lindas de gente que hablaba de su contenido favorito, personajes, historias, etc. Y creo que crear vínculos sobre gustos tan específicos puede ser bastante positivo si dejamos de lado a la gente loquita. Además, hay mucho contenido que va más allá de este morbo y realmente crea personajes complejos y profundos que exploran su mundo junto al espectador. Y encontrar estas historias son lo que a uno la mayoría de los casos lo mantiene en este tipo de comunidades por más tiempo. Incluso a veces se aprenden cosas nuevas a partir de esta media en general y se aprende a ser más empático y abierto a la diversidad. De nuevo, si dejamos de lado las cosas malas que he mencionado anteriormente. En mi caso personal tuve la fortuna de estar bastante consciente del contenido que consumía y me alejaba bastante de cosas que me resultaran desagradables o incómodas. Y me mantuve más cerca de historias que me cautivaran con sus personajes, entornos y tramas. Además que si tiene algún estilo de dibujo lindo, yo estoy ahí de cabeza. Esto lo digo más que todo en territorios de BL, porque el yaoi es puro acto nomás y a mí eso no me gusta o interesa. Sobre todo habiendo historias tan cuestionables como lo hablábamos hace un rato. Este tema es bastante complejo, ya que en él se incluyen distintas formas de arte. Además, yo sé que hay muchas personas que disfrutan de una media similar sin intenciones negativas. Es decir, no podemos negar que haya contenido LGBTIQ+, que ha significado un cambio muy positivo y ha servido de representación real. Sin embargo, hay un montón de cosas problemáticas en más de la mayoría del contenido producido relacionado con la comunidad, y esto termina siendo súper dañino para todos los involucrados, tanto las personas de la comunidad como los consumidores de este contenido. Al final del día yo sé que esto va a seguir sucediendo porque el morbo mueve masas y el contenido explícito siempre va a seguir existiendo. Y yo asumo que cada vez va a ser más socialmente aceptado porque se van a quitar muchos tabúes y cosas que sí son dañinos, pero tal vez esto va a generar muchas cosas negativas en general. Pero me gustaría que en un futuro pudiéramos alejarnos de la deshumanización tan fuerte que hay de las minorías y dejáramos de relacionar a las personas con estas ideas absurdas y desagradables. Realmente no hay una sola persona que salga beneficiada de continuar perpetuando estas creencias dañinas, aparte de las empresas que venden este contenido.
Además, quiero dejar claro que el problema no es el género como tal. Está bien seguir una historia, que te gusten los personajes, los diseños, el estilo de dibujo, etc. Pero cuando se trata de historias que son más de acción y ya, pues tampoco es como que estén aportando nada bueno. Esto es más como un take personal de alguien que antes consumía ese contenido. Valen más la pena las historias más allá. Por ejemplo, este dibujo que estoy haciendo aquí, si bien es parte de una historia en donde pasan ese tipo de cosas y a veces hasta se ven muchas situaciones muy ridículas, la historia va más allá y no solo son cosas explícitas y sin sentido. Tampoco estoy diciendo que recomiendo a nadie leer este manga específico, el manga, lo que sea, o consumir el contenido positivo, porque pues yo tengo cero expertise y no sé nada de contenido, ni de historia, ni realmente nada técnico acerca de estas cosas como para andar recomendando. Solo digo mi opinión. Pero bueno, creo que dejar este video hasta aquí. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos. ¡Ja!